Bueno, chicos, espero que estén bien. Las disculpas del caso, ahí les había comentado que estaba con esta situación de salud, estaba incapacitado esta semana, pero bueno, vamos a proceder a continuar con la clase. Vamos a terminar de ver todo el tema relacionado con el poder legislativo. Igual esta grabación va a quedar en el Classroom con la explicación y la próxima vez que tengamos clase, pues vamos a aclarar dudas, vamos a hablar un poco rápidamente, pero sobre todo aclarar dudas. Entonces les pido que pongamos atención a lo que vamos a exponer aquí para que si surge alguna inquietud con respecto a la materia, pues la puedan tener lista para la próxima clase. Bueno, la semana pasada habíamos quedado viendo el tema de el poder legislativo. Habíamos empezado el poder legislativo y habíamos hablado del tema de las comisiones. ¿Ok? Ahora bien, dentro de las comisiones existe la posibilidad de que los diputados, perdón, y diputadas que forman parte de la misma procedan a presentar mociones. ¿Sí? ¿Qué son mociones? Bueno, las mociones son como solicitudes para que se varíe, se aclare o se haga algo dentro del procedimiento. Es más que todo una solicitud, un requerimiento que plantea la persona diputada con respecto a un tema que le interesa del proyecto de ley que se está analizando en este momento en la comisión. Entonces, por ejemplo, una moción puede ser, lo hemos visto la semana pasada, mire, este proyecto acaba de ingresar a comisión, en principio debería estar de último lugar, pero bueno, el diputado fulanito tal presenta una moción para que el proyecto sea conocido en primer lugar. ¿Por qué? Porque tal vez es un proyecto importante, un proyecto relevante, entonces nos interesa que sea conocido de la mejor forma, de la forma más rápida posible. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de emociones en una comisión. Vamos a encontrarnos emociones de orden y emociones de fondo. Cuando yo estoy hablando de una emoción de orden, me estoy refiriendo de una moción, de un requerimiento relacionado con temas de orden del proceso. Es decir, no vamos a analizar el contenido del proyecto de ley, sino que vamos a analizar aspectos más procedimentales del mismo. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, una moción de orden puede ser cambiar eh, la solicitud del lugar donde va a estar conocido ese proyecto. En lugar de estar de último, ahora lo vamos a conocer de primero en el orden del día. Una moción de orden también puede ser, por ejemplo, mandar a traer a algún funcionario para que rinda un informe oral ante la comisión o pedirle un dictamen a la Oficina de Servicios Técnicos de la que hablábamos la semana pasada con respecto a un tema específico que le interese a la comisión. Por el otro lado, también tenemos las denominadas mociones de fondo. ¿Sí? Cuando yo hablo de una moción de fondo, me estoy refiriendo a algo que se refiera o esté relacionado con el contenido del proyecto legislativo. Por ejemplo, yo llego y tengo un artículo del proyecto legislativo que estoy viendo en comisión y yo lo que quiero es que ya no diga, por ejemplo, que el artículo dijera tendrá de 3 a 6 meses una pena el que cometa tal delito. Entonces yo solicito que se cambie la pena, que ya no sea de 3 a 6 meses, sino que sea de 6 meses a un año la pena. Es decir, yo estoy modificando algo del fondo del proyecto. Mire, ya un proyecto, otra moción de fondo, bueno, eliminemos el contenido de este artículo porque me parece que no va. O agreguemos un artículo que regule tal tema. Todo lo que tenga que ver con el contenido propiamente del proyecto en discusión, ese tema en sí lo vamos a conocer por medio de una moción de fondo. Las mociones generalmente las presenta un diputado, pero las pueden presentar también varios. Y tienen que ser sometidas a votación dentro de la comisión. Es decir, se presenta la moción, el presidente o presidenta de la comisión va a leerla, ponerla en conocimiento del resto de los diputados y diputadas que forman parte de la comisión y posteriormente la va a someter a votación.
Los diputados y las diputadas, pues bueno, van a resolver si acogen o no la moción. Si acogen la moción, pues obviamente se va a proceder a hacer de forma tal en como lo está solicitando el diputado o la diputada que plantea la gestión, la moción. Pues por ejemplo, si el diputado plantea una variación del orden del día, es decir, que este proyecto ya no esté de último, sino pase de primer lugar, pues entonces va a acogerse esa forma. Y si solicitas una moción de fondo que se modifique un artículo del proyecto, pues se va a proceder de esa forma. ¿Cuál es el tema con las mociones, chicas y chicos? Bien. En muchas ocasiones, las mociones se convierten en un medio para evitar el avance de un proyecto legislativo. Es decir, las mociones y la que se plantean son una forma no porque hay una intención real de corregir algo que haya dentro de un expediente, un error, un problema, algo que el diputado realmente considere que tenga que ser corregido, sino que en el fondo se constituyen en medios para evitar o detener el avance de un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el partido del diputado no está de acuerdo con ese proyecto, porque no está conforme en la forma en que está redactada o porque, no sé, por lo que ustedes quieran pensar. Entonces esto sucede o conlleva, por ejemplo, a que se presenten, un diputado presente 1000 mociones de forma o de fondo con respecto a un tema. Y tal vez lo que pides, no, que para que tenga un punto, para que tenga una coma, para que cambie esta palabra por esta otra. Entonces, ese tipo de acciones, pues obviamente no tienen una finalidad, digamos, de corregir el proyecto como tal, sino de, en el fondo, evitar el avance del proyecto como tal. Pero eso es una realidad que se presenta dentro de las comisiones legislativas. Ahora bien, una vez que eh, se presentan todas las mociones, todas estas mociones son evacuadas, toda vez que se escucha a todas las personas que hay que oír dentro de un proyecto de ley, se van a emitir los respectivos dictámenes, que acordémonos que vimos la semana pasada, que pueden ser dictámenes positivos, es decir, acogiendo el proyecto de ley, el proyecto como se plantea, pueden ser dictámenes negativos, es decir, que rechazan el proyecto de ley, en cuyo caso, pues si son unánimes estos dictámenes negativos, se va a archivar el proyecto, no va a llegar a plenario, o pueden hacer dictámenes de mayoría o de minoría en ambos sentidos. Un tema particular que olvidaba tal vez comentarles en el tema de las comisiones es que hay ciertos proyectos, que como veíamos la semana pasada, que por su naturaleza tienen que ser consultados o ser sometidos a consulta de ciertas instituciones. Por ejemplo, los proyectos que afecten el funcionamiento del Poder Judicial tienen que ser necesariamente sometidos al Poder Judicial. Los proyectos en materia electoral tienen que ser sometidos al Tribunal Supremo de Elecciones. Los proyectos que afecten la autonomía de una institución autónoma o de una universidad pública tienen que serles sometidos a ellos. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución Política. ¿Y qué pasa si yo, comisión, no lo someto a conocimiento de esas instituciones? Pues bueno, vamos a tener un vicio grave de procedimiento que sí, ahora vamos a verlo más adelante, se planteara eventualmente una acción de inconstitucionalidad, pero una consulta de constitucionalidad, eventualmente pues podría traer una nulidad del proyecto con una serie de consecuencias un poco negativas. Ok. Entonces, hasta acá llegamos al proceso relacionado en el trámite en comisión de un expediente legislativo. Vamos a entrar ahora en lo que se refiere o en lo que respecta al trámite en plenario. Okay. ¿Qué es el trámite en plenario? Bueno, acordémonos que la Asamblea Legislativa, lo vimos la semana pasada, está conformada por distintos órganos y el más importante de ellos es el plenario. Acordémonos que el plenario es la reunión de los 57 diputadas y diputados que forman la Asamblea Legislativa. Es el órgano máximo, el que toma las decisiones más importantes. Y precisamente una de esas decisiones, una de esas acciones
más relevantes es esa potestad de legislar que tiene la Asamblea Legislativa conforme lo expreso por los artículos 105 y 121 de la Constitución Política. Ahora bien, el trámite en plenario es cuando ya vamos a empezar a discutir por el fondo si un dictamen, un proyecto de ley que has pasado por comisión, efectivamente puede llegar o no a convertirse en ley de la República. Una vez que la comisión rinde el dictamen, este va a ser enviado a la Secretaría del Directorio Legislativo. Acordémonos, el Directorio Legislativo era aquel órgano que es el que se va a encargar de la parte de mover, de dirigir al plenario. ¿Okay? La Secretaría va a ir recibiendo estos dictámenes de las distintas comisiones que conforman la Asamblea Legislativa y los va a ir incluyendo dentro del orden del día, respetando la fecha y hora en que son presentados. Ok, esto es importante, chicas y chicos, porque aquí va a aplicar en principio aquella famosa frase jurídica que dice primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, conforme van llegando de las distintas comisiones, se van a ir metiendo en el orden del día. ¿Qué es el orden del día? Bueno, es el orden para ir conociendo los distintos proyectos de ley que van a ser sometidos al conocimiento del plenario. Obviamente no son solo los proyectos de ley, van a estar en ese orden del día, van a estar otros temas relevantes, lo que es el control político, el que hablábamos la semana pasada, el tema relacionado, perdón, con eventuales nombramientos que le correspondan a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. ¿Ok? El proceso en plenario va a iniciar con la discusión de los dictámenes presentados, obviamente respetando este tema del orden del día que les comento. Estos dictámenes ya han sido previamente distribuidos por el directorio a las y los diputados que conforman el plenario, para que pues obviamente tengan el chance de irlo estudiando y pues tengan ya claro qué van a conocer y qué van a votar. Existe la posibilidad de que en este momento se presenten mociones de orden por parte de los diputados que están en el plenario. Okay. ¿Qué mociones de orden puede presentar un diputado en este momento? Bueno, pues puede presentar una moción de orden para variar el orden del día de forma tal que se empiece a conocer algún proyecto que tal vez, si bien dentro de último o de penúltimo, es un proyecto que le interesa al plenario conocer, entonces pues puede variarse el orden del día para que este proyecto empiece a ser conocido de primero. También existe la posibilidad de que se presenten un dictamen, perdón, una moción, para que se obvie o se deje de lado la obligación de leer los dictámenes que son presentados. ¿Esto por qué? Bueno, pues por un tema de rapidez, de que tal vez ya, como los habíamos distribuido antes, pues ya no vale la pena someterlos a lectura. Entonces, bueno, los vamos a obviar esa lectura que nos está pidiendo la norma y vamos a proceder de una vez con la discusión del proyecto de ley. En este caso, tiene que darse un respaldo, esta moción para obviar la lectura de los dictámenes, tiene que tener el respaldo de 2/3 partes de los presentes en el plenario. Se necesita una votación no mínima, pero sí por lo menos un poquito más grande. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque de una u otra forma estos dictámenes, la lectura garantiza que, en principio, entre comillas, las y los diputados tengan conocimiento pleno sobre qué se conoció en comisión, cuáles fueron los criterios que hubo en comisión y por qué se está resolviendo de esta forma, o sea, por qué se está presentando este dictamen.
En cuanto al tema de la posibilidad de los dictámenes, en cuanto al tema de los dictámenes, perdón, siguiendo con esto, si se han presentado varios dictámenes con respecto a un mismo proyecto de ley, se va a conocer primero el que haya sido recomendado por mayoría. Acordémonos que ahora mencionábamos que existe la posibilidad de presentar dictámenes unánimes, en cuyo caso solo va a haber un dictamen, o dictámenes de mayoría y de minoría. Estos dictámenes no van a ser un solo documento, sino que van a ser dos o tres o varios, dependiendo de la cantidad de dictámenes que haya, en el cual los diputados que lo suscriban van a plasmar las razones por las cuales están, digamos, votando, planteando ese documento de esa forma. Todos estos dictámenes en principio deberían ser conocidos en el pleno, en el plenario. Entonces, el primer dictamen que se va a discutir es el que haya sido presentado por la mayoría, es el que haya sido recomendado por mayoría. Si este dictamen se rechaza, es decir, si no, el plenario no lo acepta, se van a conocer los otros dictámenes respetando el orden decreciente de los diputados que lo suscriban. Puede ser que solo tengamos dos dictámenes, un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, pero puede ser que tengamos varios dictámenes de minoría, porque tal vez el de mayoría estuvieron de acuerdo en 5 artículos de 7, por decirles algo. El de minoría estuvo de acuerdo en 3 artículos y el otro estuvo de acuerdo en 2 artículos. Entonces, el primero lo suscribieron, no sé, eran 10 diputados, por decirles algo, la comisión. El primero lo suscribieron 7, el segundo de minoría 2 y el último solo un diputado. Entonces, en ese orden decreciente vamos a irlo conociendo. Conoceremos primero el más grande, el de mayoría, el que suscribieron más diputados. Luego conoceremos el que suscribieron 2, por ejemplo, en este caso. Y luego conoceremos el que se suscribió único, que así lo establece el reglamento de la Asamblea Legislativa. Ok. Bueno, ¿qué pasa si los dictámenes de minoría fueron presentados por el mismo número de diputados? Pues bueno, en este caso se va a conocer el que se presentó primero en el directorio legislativo. Ahí entraría a conocerse por temas de fecha y hora de presentación. Ok. Tenemos que tener claro que aquí en plenario existe la posibilidad de que, al igual que en comisión, de que un proyecto sea modificado mediante mociones. Aquí, cuando estamos en plenario, podemos presentar dos tipos de mociones. El primer grupo o el primer tipo de estas mociones son las que conocemos como mociones nuevas y se conocen así porque no habían sido conocidas en comisión. Es decir, están planteándose temas que no habían sido ya valorados o evaluados en comisión. Por eso le llamamos mociones nuevas. Ok. Estas mociones tienen que ser entregadas al directorio durante las primeras 6 sesiones, siempre y cuando el proyecto no se hubiera votado en primer debate. Okay. Antes de votación en primer debate, yo puedo presentar estas mociones dentro de las primeras 6 sesiones. Estas mociones, obviamente, pues pueden ser temas de fondo o de orden, pero generalmente son mociones de fondo. El otro tipo de mociones que podemos encontrar, que se pueden presentar en el plenario, son las que conocemos como mociones de reiteración. Okay. Las mociones de reiteración son las que abordan temas que ya habían sido conocidos en comisión, pero que fueron rechazados. Entonces aquí el diputado o diputada van a presentar en plenario nuevamente la moción que había sido rechazada en comisión. Por eso decimos que se llaman reiterativas, de reiteración, porque lo que va a hacer el diputado aquí es reiterar
el documento, reiterar esa moción que estaba presentando anteriormente. Esta moción debe presentarse también antes del primer debate, en los mismos lapsos que yo les había comentado anteriormente. Durante el plazo de 6 días, las mociones de fondo que se presenten en ese lapso, las mociones que se presenten dentro de este lapso de 6 días, van a ser sometidas a conocimiento de la comisión en la que se había emitido el dictamen. Ok, entonces, dentro de las mociones que se presenten dentro de estos 6 días, las mociones de fondo, van a ser remitidas a la comisión dictaminadora, es decir, a la comisión que emitió el dictamen, para que sean conocidas por este órgano, por esta comisión. Okay. Si la comisión las aprueba, van a tenerse por incluidas dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo presento una moción en plenario, una moción de fondo, en el que pido agregar un artículo, variar algo, etc., pues si la comisión está de acuerdo, se van a ser incluidas dentro del proyecto. ¿Por qué se envían a la comisión nuevamente? Bueno, porque se entiende que este es el órgano que tiene más conocimiento del proyecto, porque es el que lo ha venido trabajando. ¿Ok? Un tema importante es que cuando estas mociones que vienen de plenario, de un proyecto que ya fue dictaminado, son remitidas nuevamente a la comisión, necesariamente o obligatoriamente la comisión tiene que modificar el orden del día para poder conocer de una vez estas nuevas mociones de fondo y rendir un nuevo informe al plenario en un plazo no mayor a 3 días hábiles. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, como estas mociones se refieren a proyectos de ley que ya están siendo sometidos en conocimiento del plenario, cuando le llegan nuevamente a la comisión, aunque esté conociendo cualquier cosa, tiene que parar esa cosa, ese tema que está conociendo y dedicarse a conocer esas mociones de este proyecto que ya está en comisión, que ya está en plenario, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque ya es algo que urge, ya lo estamos conociendo y lo tenemos que votar. Por eso damos este plazo tan corto. Okay. Durante el lapso en que este proyecto va a estar en comisión, el proceso de votación en la asamblea, en el plenario legislativo se va a suspender y este se va a retomar o se va a restablecer hasta que se reciba nuevamente el respectivo informe. ¿Ok? Una vez que ya se conocieron todas las mociones, tanto de orden, que se conocen en el plenario, ahora les comentaba, como las de fondo, que se conocen en comisión, se va a someter el proyecto de ley a votación en primer debate. Acordémonos que un proyecto de ley, para que pueda convertirse en ley en nuestro país, tiene que ser sometido a 2 debates. ¿Ok? Entonces, en primer debate, significa que van los diputados y diputadas a conocer del proyecto por primera vez. Aquí el proyecto de ley va a ser sometido a votación tomando en cuenta los diputadas y diputados presentes en el momento en que esto se da. O sea, en el momento en que el presidente del directorio legislativo decide someter este proyecto de ley a votación, se va a hacer con el número de diputados presentes.
hay que acordarnos que para que la Asamblea Legislativa pueda sesionar, al menos tienen que estar presentes 38 de los 57 diputados. Ahora bien, hay ciertos proyectos de ley que por la materia que conocen requieren de mayoría calificada, es decir, requieren de 38 votos. Entonces, generalmente lo que puede suceder es que en algunas ocasiones, cuando hay muy pocos diputados en la Asamblea Legislativa y se sabe que no va a alcanzar los 38 votos, pues se guarda, digamos, esa votación a un momento en el que ya haya presentes más diputados y diputadas. En todo caso, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sostenido que esos 38 votos, esa mayoría calificada, generalmente se va a requerir para el segundo debate y no para el primero. Pero bueno, va a depender de cada presidente del directorio legislativo que maneja su asamblea como mejor lo considera. Okay. Una vez que el proyecto es aprobado en primer debate, va a ser remitido a esa comisión de redacción de la que hablábamos la semana pasada para que proceda a realizar todos los cambios necesarios para mejorar su redacción. Ojo aquí, no es que va a variar temas de fondo del proyecto, sino que únicamente se va a referir o va a conocer aspectos meramente de redacción, que tal vez esta palabra no es la correcta, que este verbo no se entiende, que tal vez la puntuación acá no es no es la idónea, pero no puede cambiar el sentido de la norma. Por ejemplo, si le cambia un verbo y el verbo le cambia el sentido a la norma de lo que fue sometido en plenario, ahí vamos a tener un vicio. Eso no se puede. Es nada más arreglar cuestiones para que sea una redacción más clara, eliminar errores ortográficos. Pero no podemos en esta comisión de redacción variar la forma en que está redactado el proyecto de forma tal que se le dé un sentido distinto al que fue votado en plenario. Una vez que el texto ya es revisado por la comisión, pues es devuelto a las y los diputados para que procedan a someterlo a su conocimiento nuevamente, puedan revisarlo, a ver que efectivamente todo lo que se puso en la comisión no haya sido no haya habido ningún cambio sustancial, que realmente únicamente sea un tema meramente de redacción. Ok, ahora bien, puede suceder, chicas y chicos, que antes de iniciar el segundo debate, se someta a consulta el proyecto de ley ante la Sala Constitucional. No voy a ahondar mucho en este tema porque es un tema que ustedes van a conocer más adelante en jurisdicción constitucional, pero bueno, se los voy a explicar aquí rápidamente o digamos más brevemente, porque en jurisdicción constitucional pues explicará más a fondo el proceso. Okay. Recordemos que el artículo 10 de la Constitución Política encarga a la Sala Constitucional garantizar el principio de supremacía constitucional, ese principio del que hemos hablado en este curso, en virtud del cual no puede haber una norma que sea contraria a lo que establece la Constitución Política. Ahora bien, dentro de los instrumentos con los que cuenta la Sala Constitucional está lo que conocemos como el control previo de constitucionalidad. ¿Por qué le llamamos control previo de constitucionalidad? Bueno, porque en nuestro ordenamiento jurídico es aquí lo que se hace es que se analiza un proyecto de ley. Es decir, se analiza algo que todavía no se ha conocido, no se ha convertido, perdón, en ley de la República. Por eso llamamos
consulta previa o control previo de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no es una ley, no ha nacido el ordenamiento jurídico, pero lo que intentamos con esta forma de control es evitar que esta ley eventualmente pueda tener algún vicio que lesione la constitución política. O sea, tratamos de evitar que la ley no nazca chueca. ¿Ok? En palabras más sencillas. Precisamente, la ley de la jurisdicción constitucional establece un mecanismo que es el control previo de constitucionalidad o la consulta de constitucionalidad, llamada consulta legislativa de constitucionalidad. Existen dos tipos de consultas legislativas de constitucionalidad. Estas consultas tienen que darse luego de que el proyecto de ley haya sido votado en primer debate. No en todos los proyectos de ley necesariamente tiene que darse una consulta. Solo es obligatorio en ciertos casos, que ya los vamos a ver, aunque también si hay un cierto número de diputados tienen dudas sobre un proyecto de ley, pues lo van a plantear. ¿Qué es una consulta de constitucionalidad? Una consulta legislativa de constitucionalidad. Bueno, es un documento en el cual un grupo de diputados plantean consultas con respecto a dudas que tengan sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley que está siendo sometido a conocimiento del plenario legislativo. Como les decía, existen dos tipos de consultas. La primera de estas consultas es la que conocemos como consulta preceptiva de constitucionalidad. La consulta preceptiva, como lo dice su nombre, es de carácter obligatorio y la tienen que plantear el directorio legislativo. Esta consulta la plantea el directorio legislativo y es de carácter obligatorio. En esta consulta, el directorio legislativo tiene que presentarla en los siguientes casos. Estos son los únicos casos en los que tiene que presentarse esta consulta preceptiva. Solo se presentan estos casos que a continuación les voy a mencionar. El primero de estos casos es reformas a la Constitución política. Cualquier proyecto de ley que reforme la Constitución política tiene que ser sometido a consulta a la Sala Constitucional. Segundo, las reformas a la ley de la jurisdicción constitucional. Cualquier reforma a la ley de la jurisdicción constitucional tiene que ser sometida a conocimiento de la sala. Y por último, los acuerdos internacionales que suscriba el país, los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales tienen que ser sometidos también a consulta. Okay. Un tema aquí que no voy a ahondar mucho es que pues básicamente lo que hace el directorio simple y sencillamente es mandar una copia del expediente legislativo a la Sala Constitucional. No plantea dudas específicas, como así sucede en el otro tipo de consulta que vamos a ver ahora, sino que simple y sencillamente envía la consulta a la sala, limitándose a presentar el expediente legislativo. ¿Ok? Una vez que el expediente es referido a la sala verifica que todo venga en orden, que el expediente esté completo, que no haya que pedir nada más, y cuando ya está todo listo, notifica a la Asamblea Legislativa la admisión de la consulta para que se suspenda el trámite del proyecto en segundo debate. El otro tipo de consulta que tenemos, que nos podemos encontrar, es la consulta facultativa. La consulta facultativa es presentada por 10 o más diputados o diputadas de la República. En esta consulta, los diputados y las diputadas van a plantear dudas expresas que tengan con respecto a un proyecto de ley.
Aquí, a diferencia del anterior, de la consulta preceptiva, los diputados y las diputadas que planteen la consulta van a enumerar y explicar expresamente las dudas que tengan. Ojo, tienen que ser dudas reales, porque se ha presentado que más bien lo que plantean es argumentos a favor del proyecto o en contra del proyecto. No plantean consultas, sino que lo que hacen es cuestionar el proyecto o alabar el proyecto. Eso la Sala Constitucional de una vez lo rechaza de plano. ¿Por qué? Porque la Sala dice, mire, esto no es una consulta. Aquí usted lo que tiene que plantearme son dudas. Se pueden plantear dudas de dos tipos. Pueden plantear dudas de fondo y dudas de forma. Cuando yo me refiero a dudas de fondo, es cuando los diputados plantean consultas con respecto a temas de fondo del proyecto, es decir, al contenido de las normas del proyecto que están consultando. Por su parte, cuando yo planteo dudas de forma o de procedimiento, también lo conocemos ahí, es cuando estamos planteando dudas con respecto al proceso que se ha seguido hasta ese momento en la tramitación del proyecto de ley. Es decir, planteamos dudas sobre si el proyecto de ley efectivamente ha respetado o no el trámite que establece la Constitución Política, el reglamento de la Asamblea Legislativa y los principios básicos del derecho constitucional. Una vez que los diputados presentan la consulta ante la Sala Constitucional, la Sala va a notificar al directorio legislativo que efectivamente se presentó la consulta con el fin de que envíe una copia certificada del expediente legislativo. Una vez que se recibe esta copia, la Sala va a verificar que efectivamente venga completa, que no haya nada que le falte, y si está todo completo, pues va a dar trámite a la consulta, va a notificar al plenario para que se suspenda el trámite del proyecto de ley. Ok. Una vez recibida la consulta y habiéndose ya, que la sala tenga todos los elementos, el tribunal va a tener un mes calendario para resolver la consulta. Okay. Cuando la sala resuelva la consulta, que el término se evacúe la consulta, va a poder encontrar vicios de dos tipos. Va a poder encontrar vicios eventualmente de fondo o vicios de procedimiento de forma, según se la haya consultado. La sala solo se va a referir, por lo menos en las consultas facultativas, a los aspectos que le han sido consultados. No va a referirse a nada que no le haya sido consultado por los diputados. En el caso de las consultas preceptivas, pues no, porque pues, va a entrar a conocer todos los temas que tenía que ver. Si la sala encuentra vicios de fondo, esos vicios no van a ser vinculantes. Es decir, simple y sencillamente la sala hace la advertencia, pero no tiene un efecto en el trámite del proyecto. Pero si se encuentran vicios de procedimiento o vicios de forma, sí van a ser vinculantes y esto va a generar que el proyecto de ley deba devolverse al proyecto donde se presentó el vicio. Y esto en la 99% de los casos tiene como consecuencia que el proyecto de ley se termina archivando, pues porque no hay, ya se pierde tal vez los votos, se complica el tema. Generalmente, el proyecto una vez si hay un vicio de procedimiento, pues murió la flor. Obviamente, si no hay ningún tipo de vicio, pues el proyecto sigue como si nada. Cuando se trate de vicios de fondo, el presidente de la Asamblea Legislativa va a remitir la sentencia de la sala a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad
para que se pronuncie en un plazo razonable con respecto a los vicios que señala la sala. Si esta comisión tiene dudas con respecto a los alcances de la sentencia de la sala, pues bueno, plantearán la respectiva solicitud de aclaración o ampliación a la sala, pues porque la sala es la que emite el voto, pues ella es la que sabrá qué quiso decir. Generalmente estos vicios de fondo, si bien no son vinculantes, una nota por aparte, generalmente sí son atendidos porque, creo que les comentaba la semana pasada, si yo no arreglo lo que me dice la sala y lo dejo así, tal vez el problema de fondo del artículo, cuando se convierta en una norma, se puede plantear una acción de inconstitucionalidad y la ley se va a caer, porque por sí ya la sala había señalado. Que bueno, una vez que ya se terminó con este tema del proyecto de la consulta de constitucionalidad, el trámite se va a reiniciar con la lectura del dictamen de la comisión. Si el proyecto fue modificado en su texto, ocupará el primer lugar en el capítulo de primer debate y si no hay cambio, se va a conocer ya en segundo debate. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si hubo que modificar el texto del proyecto porque por lo que dijo la sala en la sentencia, pues obviamente tiene que ser sometido nuevamente a votación. ¿Por qué? Porque es algo distinto a lo que los diputados votaron. Entonces, si hubo que modificarlo, lo vamos a someter a primer debate, nuevamente votación en primer debate, pero si no, pues simple y sencillamente lo vamos a empezar ya el trámite de votación en segundo debate. Puede suceder que el plenario considere que las inconstitucionalidades que la sala señala, aun y cuando se trate de vicios de fondo, considera el plenario que jurídicamente no pueden ser subsanadas, o sea, no los podemos arreglar por más que lo intentemos. Entonces, en este caso, el presidente de la Asamblea Legislativa va a ordenar el archivo del expediente. Esto para que tengamos claro que no necesariamente todo lo podemos corregir. Posteriormente, iniciaremos el trámite del segundo debate. Para la discusión del proyecto, en esta etapa, en segundo debate, se va a tomar como referencia el texto aprobado en primer debate. Salvo que existieran modificaciones en razón de lo dispuesto por la sala en la consulta de constitucionalidad, si no, pues tomamos en cuenta el primer proyecto. La fecha de discusión en segundo debate la va a definir el presidente de la Asamblea Legislativa. Es importante tener en cuenta que los segundos debates de un proyecto de ley tienen prioridad sobre los primeros, es decir, hay que sacar primero los proyectos de ley que están ya en segundo debate sobre los que están apenas en primer debate. Básicamente en este segundo debate lo que se hace es hacer un análisis final del proyecto, porque ya en principio los diputados y las diputadas lo conocieron en primer debate, y cada diputado tiene la posibilidad de intervenir 15 minutos como máximo para hacer algún tipo de manifestación con respecto al proyecto. Cabe mencionar, que en segundo debate solo pueden ser admitidas mociones para modificar el proyecto de ley en cuanto a temas de forma, pero no de fondo. Estas mociones son enviadas a la comisión de redacción por el presidente de la Asamblea Legislativa. Si la moción es aprobada en comisión, pues incorpora el proyecto. Pero si es rechazada, el diputado tiene el derecho a volver a presentarla nuevamente en el plenario donde finalmente se va a decidir si se acepta o no. Una vez que el proyecto es votado en segundo debate, se envía al Poder Ejecutivo para el resello. ¿Qué es el resello? Bueno, es como darle ya un último visto bueno.
que eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del Poder Ejecutivo. Ley de presupuesto. Vean. La ley de presupuesto tiene una forma o un proceso un poco distinto al del resto de a las leyes ordinarias del país. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, todo el tema presupuestario tiene una redacción específica dentro de la Constitución política. Como lo dice aquí la Filmina, todo lo relativo a la ley de presupuesto o al presupuesto de la República se regula a partir del artículo 176 constitucional. Conforme a este artículo, el presupuesto ordinario de la República van a ser todos los ingresos probables y gastos autorizados de la administración pública durante el año económico. Dice este 176. La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual en procura de la continuidad de los servicios que presta. El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración durante todo el año económico. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables. Ok, esto es importante porque el constituyente lo que pretendía evitar era que por medio del presupuesto el Estado se endeudara excesivamente. Al final de cuentas, no necesariamente se logró, pero la idea era que yo no gastara más de lo que eventualmente iba a poder recoger. O sea, sigamos, si es como una economía de una casa, si yo gano 1.000 colones, yo no puedo hacer un presupuesto de 1.100 colones porque probablemente nunca lo voy a poder cumplir. Siempre voy a tener números en rojo. Entonces, esa es la idea del constituyente. También este artículo 176 nos dice que el presupuesto de la República se emitirá para el término de un año del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, cada año vamos a tener que hacer un presupuesto. Ahora, en la Filmena les digo que la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de conformidad con lo que establece el artículo 177 de la Constitución Política, la preparación del proyecto ordinario de presupuesto le corresponde al Poder Ejecutivo por medio de una oficina o departamento especializado en la materia, cuyo jefe es nombrado por el presidente de la República por un periodo de 6 años. ¿Ok? Por eso digo que la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el que hace el presupuesto, el que dice en qué rubros vamos a cubrir, cómo en principio vamos a ir cubriendo, pagando las distintas partidas que existen, en qué vamos a gastar la plata, es el Poder Ejecutivo. ¿Esto por qué? Porque entendemos que el Poder Ejecutivo es el administrador. Es como si fuera el papá, la mamá, el que administra el dinero en la casa. Por eso decimos que es el administrador, por eso él es el que hace el presupuesto. Él nos dice en qué vamos a gastar la plata. Y va a tener una oficina especializada, es decir, va a ser alguien generalmente que depende del Ministerio de Hacienda, un despacho que depende del Ministerio de Hacienda, con un funcionario nombrado por el presidente de la República que se va a encargar de ir haciendo el presupuesto de la República. ¿Okay? Este departamento, conforme a lo que establece el artículo 177 constitucional, tiene mucho poder porque va a tener la posibilidad
de reducir o suprimir cualquier partida que figuren en los anteproyectos formulados por los ministerios, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos los poderes de la República, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones van a hacer anteproyectos de presupuestos, es decir, van a presentarle al Ministerio de Hacienda, a esta oficina que pertenece al Ministerio de Hacienda, versiones de su proyecto de presupuesto. Va a decirle, mire, necesitamos plata para gastar en esto. Okay. Esta oficina tiene la potestad de reducir esas partidas. Es decirle, mire, usted me está pidiendo 10,000 colones, no, lo que le puedo dar son 8,000. Me está pidiendo plata para esto, no tengo plata para esto. Búsquela de otro lado o espérese otro año. Okay. La norma constitucional nos dice que en caso de presentarse un conflicto por este tema, quien va a tomar la decisión final va a ser el presidente de la República. O sea, si por ejemplo yo presento un proyecto, yo Asamblea Legislativa, necesito un anteproyecto, necesito plata para esto, y me la rechazan o me la reducen y yo no estoy de acuerdo, pues planteo un conflicto ante el presidente de la República y al final de cuentas decide si tiene razón la oficina de presupuesto o tiene razón el poder que está cuestionando la reducción. La única excepción a esta regla, es decir, el único supuesto en el cual no se pueden reducir o suprimir fondos, son los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio. Es decir, la plata que el Tribunal Supremo de Elecciones utilice para todo el proceso electoral no puede ser cuestionada ni puede ser reducida. Ahí, por más que patee la oficina esta, no puede. Ok. Esta norma constitucional también establece algunas restricciones constitucionales que debemos seguir. ¿Qué quiero decir con restricciones constitucionales? Es decir, que hay montos de dinero que sí hay una obligación de garantizar. Por ejemplo, la Constitución Política establece que se tiene que garantizar el 8% del PIB para los gastos en educación. Es decir, el 8% del Producto Interno Bruto tiene que dedicarse a la educación. Ese siempre es un pleito porque el Poder Ejecutivo nunca presupuesta ese 8% o intenta meter dentro de ese 8% cosas que no es. Recuerdo una vez que estaba incluyendo dentro de ese proyecto el 8% el pago de las pensiones de los maestros. Obviamente, pues no tiene que ver con materia de educación eso. Ok. También, por ejemplo, el artículo 177 establece que al Poder Judicial se le tiene que dar un presupuesto no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para ese año económico. También esta norma establece que el Estado tiene que presupuestar el pago que le corresponde por concepto de seguridad social como Estado y el pago que le corresponde por los temas de seguros del Estado, a cuenta del Estado. Todo lo que es las cargas patronales por cuenta del Estado como tal y también lo que tiene que cubrir por los seguros del Estado. Eso nos da también el artículo 177 constitucional. Okay. El artículo 178 de la Constitución nos establece los plazos para conocer de la ley de presupuesto. Dice ese 178, el proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo a más tardar el 1 de septiembre de cada año. Y la ley de presupuesto debe estar definitivamente aprobada antes del 30 de noviembre de ese año. Es decir, necesariamente tiene que presentarse el 1 de septiembre y tiene que votarse antes del 30 de noviembre. ¿Para qué?
para que los diputados tengan pues prácticamente 3 meses para dedicarse a revisar la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto es sumamente compleja. O sea, es un mamotreto enorme porque tienen que ir revisando partida por partida presupuestaria que se le va asignando a cada cosa, a cada institución y para cubrir qué gasto. Ok. Ahora, ¿en qué quiere decir que la aprobación corresponde al Poder Legislativo? Bueno, si ven la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa es la que al final de cuentas va a ver si aprueba o no la propuesta de proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo. La norma constitucional en el artículo 179 sí establece que la Asamblea no puede aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo si no señala los nuevos ingresos que va a utilizar para cubrir previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces las y los diputados, como tienen iniciativa eh, parlamentaria, pueden modificar el proyecto de ley que plantea el Poder Ejecutivo. Es decir, pueden establecer nuevos gastos que no estaban previstos por la Asamblea Legislativa, por el Poder Ejecutivo, o pueden modificar los gastos que ya estaban establecidos. Es decir, pueden utilizar plata que iban a usar para, no sé, para pagar gasolina y usarla para pagar otra cosa. Variar los rubros. Pero si van a establecer gastos que no estaban previstos en el proyecto de ley, es decir, si van a crear nuevas obligaciones presupuestarias que no estaban ya establecidas, no es nada más cambiar plata de un lado para otro, sino crear una nueva obligación que no está presupuestada. Ahí, este 179 nos dice que lo pueden hacer, pero tienen que señalar de dónde van a sacar la plata. Okay, entonces, la Asamblea Legislativa aquí, pues tiene la posibilidad de cambiar, pero tiene que buscar de dónde va a conseguir el presupuesto y no solo crear, decir de dónde va a estar el presupuesto, sino que la Contraloría, en su papel de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, tiene que efectivamente, digamos, entre comillas, validar que ese medio donde dice la Asamblea Legislativa va a sacar esa plata para financiar estos nuevos gastos, efectivamente es viable, constitucionalmente hablando. Conforme lo que nos establece, por otro lado, el artículo 180 de la Constitución Política, nos dice que el presupuesto ordinario y extraordinario constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, solo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Okay. Esto lo que quiere decir es esa iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo de forma tal que solo el Poder Ejecutivo nos puede decir en qué puedo modificar yo el proyecto cuando plantee alguna gestión desde ese punto de vista, y la Asamblea Legislativa no puede, digamos, presentar por sí misma un proyecto de ley de presupuesto. Únicamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo, ya sea mediante una modificación presupuestaria, un presupuesto extraordinario o cuando presente el presupuesto ordinario. Vamos a hablar ahora de la interpretación auténtica de la ley. La interpretación auténtica de la ley es una potestad con la que cuenta la Asamblea Legislativa. La interpretación es un procedimiento racional que tiene como objeto determinar el resultado o sentido de una norma jurídica. El objeto de este proceso, pues básicamente es hallar en una norma jurídica el significado de un texto. Es tratar de extraer de una norma el significado que realmente le quería dar a un artículo. Es decir, tratar de determinar qué era lo que realmente quería decir la ley. ¿Ok?
Para interpretar el contenido de una norma jurídica, evidentemente la única persona que lo puede hacer es quien creó esa norma jurídica. Nosotros recurrimos a la interpretación generalmente cuando tenemos alguna duda con respecto al sentido de la norma legal. En muchas ocasiones puede ser que una norma no sea muy clara y esto genere vacíos, genere lagunas que afectan su aplicación por parte de los operarios jurídicos, por parte del juez, por parte del Poder Ejecutivo, por parte de cualquier persona que tenga que aplicar una norma. Entonces, en estos casos, se le solicita a quien creó la norma que haga una interpretación auténtica de la misma. ¿Ok? ¿Qué es una interpretación auténtica? Bueno, cuando nosotros tenemos varias interpretaciones de distintos operadores jurídicos, tenemos que recurrir a quien creó la norma para que nos diga realmente qué quería decir esa norma ante las dudas. En este caso, lo que sucede es que el órgano que emitió la norma procede a emitir una ley en la que explica el sentido que quería darle a una norma específica. En nuestro país, de conformidad con lo establecido por el artículo 121 de la Constitución Política, el único órgano autorizado para interpretar una ley es la Asamblea Legislativa. Acordémonos que esta norma constitucional que decíamos, que les mencioné ahora, establece que una de las potestades exclusivas de la Asamblea Legislativa es dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en lo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque en materia electoral quien puede interpretar la norma es el Tribunal Supremo de Elecciones. Okay. La interpretación que dará la Asamblea Legislativa es una ley en la cual va a explicar qué es lo que quería decir un texto jurídico, una norma que ella emitió. Como les digo, esto es tratando de evitar contradicciones que se hayan presentado. Y pues básicamente esto es una función que tiene la Asamblea Legislativa, que generalmente no es tan conocida. Lo último que vamos a ver hoy es el referéndum o consulta popular. El referéndum o consulta popular se creó en Suiza alrededor del siglo XVI. También estuvo en el proyecto de constitución de la Girondina durante la Revolución Francesa de 1789 y en la constitución jacobina. ¿Sí? Después de la Primera Guerra Mundial se estableció en las constituciones de Weimar, de Austria y en la España republicana de 1931. El referéndum básicamente es someter a consulta popular un tema que sea de interés generalmente nacional o regional. Esto es un mecanismo por medio del cual se ejerce esa potestad soberana que el pueblo delega en la Asamblea Legislativa. Es decir, aquí no va a ser la Asamblea Legislativa la que resuelva sobre un tema, sino que va a ser el pueblo directamente. ¿Por qué? Porque acordémonos que la soberanía siempre, siempre, siempre sigue residiendo en el pueblo. En nuestro ordenamiento jurídico en Costa Rica, el referéndum está regulado en el artículo 105 de la Constitución Política.
y no venía en la redacción original, sino que fue establecido posteriormente mediante una reforma a la Carta Fundamental, específicamente en el año 2002. Dice el 105, la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados conforme a los principios del derecho internacional. El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución política, cuando lo convoque al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La Asamblea Legislativa, mediante aprobación de las 2/3 partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. El instituto será regulado por la ley aprobada por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En Costa Rica sucedió que esta reforma se da en 2002, pero no podía ser puesta en práctica, es decir, no podíamos la figura del referéndum ponerla en vigencia porque no teníamos esta ley a la que se alusiona ese último párrafo del artículo 105. Entonces, va a ser hasta el año 2006 cuando van con la entrada en vigencia de la ley de regulación del referéndum, que en Costa Rica va a poder ponerse en práctica el referéndum. Okay. En sus primeros artículos, esta ley establece que hay temas que no pueden ser sometidos a referéndum. Estos, como lo mencionaba ahora en la ley, son materia presupuestaria, tributaria, fiscal, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos, que empréstitos son préstamos que solicita el Estado a nivel internacional, contratos, ni actos de naturaleza administrativa. Obviamente esto, pues con el fin de evitar que se aprueben, digamos, gastos extraordinarios por medio de votación. También la ley aclara que no puede convocarse a más de un referéndum al año, ni tampoco durante los 6 meses anteriores ni posteriores a una elección presidencial. Sí llama la atención que la norma no establece nada con respecto a las elecciones municipales. Esta prohibición de que no pueda hacerse referéndum de los 6 meses anteriores o posteriores a una elección presidencial es entendible porque lo que se busca es que no se busquen temas que sean como álgidos para tratar de alcanzar o afectar la voluntad popular en el voto al someter al referéndum cualquier tema que sean tal vez de, digamos, movido y que de una u otra forma pues pueda beneficiar a un sector a la hora de las elecciones. Según el artículo 3 de la Ley de Regulación del Referéndum, existen 3 modalidades para convocar a una consulta de este tipo. La primera es por medio de iniciativa ciudadana, convocada al menos por un 5% del padrón electoral. La segunda es la legislativa, convocada por 2/3 partes del Parlamento. Y la tercera es la impulsada por el Poder Ejecutivo con el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. La ley del referéndum establece que para que un referéndum tenga carácter vinculante, es decir, que sea obligatorio, tiene que participar al menos un 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto si se trata de proyectos de ley que, de haber sido conocidos por la Asamblea Legislativa, requerían de una votación simple, es decir, no necesitaban de votación de 38 votos. En el caso, si se tratara de proyectos de ley que necesitaban de una mayoría calificada, es decir, de por lo menos 38 votos,
ahí ya no se va a necesitar el 30%, sino el 45%, el 40%, perdón, como mínimo de participación. Según el artículo 4 de la ley de referéndum, la norma promulgada va a ser obligatoria y va a surtir efecto desde el día en que dicha norma lo designe, o en su defecto 10 días después de su publicación en la Gaceta. Si se trata de una reforma constitucional, tiene que haber previamente una aprobación en primer debate de ese mismo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, conforme a lo establecido por el artículo 195, inciso 8 de la Constitución. Ojo aquí, en el tema de las reformas constitucionales, no toda reforma constitucional, no todo tema puede ser sometido a referéndum relativo a reformas constitucionales. Por ejemplo, ya la sala ha sostenido que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser sometida a referéndum. O digamos, algunos otros temas, por ejemplo, temas en las que una mayoría va a resolver sobre un tema que atañe a una minoría del país. Por ejemplo, la sala declaró inconstitucional cuando se estaba convocando un referéndum para decidir sobre el matrimonio igualitario en el país. Todos los actos preparatorios, la publicación de la convocatoria, la realización, el escrutinio y la declaración oficial del resultado del referéndum le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que en Costa Rica, a nivel nacional, el único referéndum que se ha dado es en cuanto a la aprobación del TLC con los Estados Unidos. Bueno, chicas, chicos, vamos a quedar, la clase quedaría hasta acá el día de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor les pido que pongan atención y me la plantean en la próxima clase o me pueden escribir. Saludos.